Bueno, sinceramente desde hace un par de días he estado yo también escuchando algunas voces de aquel grupo denominado de derecha, ¿no? De parte del gobierno, que lo que está haciendo, sí efectivamente, es incrementando, digamos, la preocupación de la sociedad en torno a situaciones que tal vez no son preocupantes, María René. Y te explico por qué. Porque en realidad toda esta gente, ¿no? Porque he estado escuchando a diputados del MAS a la Evista, a gente de Santa Cruz. He visto que en Santa Cruz han constituido incluso un comité, dicen, ¿no? De defensa de la propiedad privada y demás. Pero lo cierto es que ya revisando este decreto tan polémico, el 5143, realmente te das cuenta que todas las acusaciones, digamos, entre comillas, que se han estado haciendo a esta norma, lastimosamente caen en saco roto, porque todas las alarmas que han estado encendiendo no son ciertas, ¿no? Y en esto creo que es importante llamar a una profunda reflexión a estos actores políticos que de alguna forma son denominados de oposición, para que puedan, más bien de forma inteligente, tocar temas que realmente le interesan a la población y no estarse más bien agarrando y manipulando de los sentimientos tan nobles para la gente como es este de la propiedad privada, que sin duda con la emisión de este decreto, María René, no está pues en riesgo ni mucho menos, ¿no? Es decir, lo que hace este decreto solamente es reemplazar un decreto del 2004 que es el reglamento a la ley de 1887. Imagínate, tenemos una ley de registro de derechos reales de más de ciento y pico años, ¿no? Teníamos un reglamento que se aprobó en el 2004 sin ninguna observación, y hoy día lo que hace este decreto es justamente reemplazar aquel y más bien establece algunas cosas interesantes, tenemos que ser honestos, como por ejemplo esta figura de la fianza. Pero antes de avanzar en el contenido, yo quisiera quedarme con este tema, ¿no? Yo creo que es importante que la población, más allá de escuchar a toda esta gente que hoy está haciendo ronda de medios, al, a- al- dentro de la opinión del ministro, él dice desinformando, pero en realidad quienes deberían estar informando y todos los días y en la mañana y al mediodía y en la tarde es la gente del gobierno, ¿no? Para que la gente que estamos al otro lado del escritorio, que no recibimos sueldo del Estado, no nos alarmemos y no caigamos en estos falsos discursos, vamos a decir, porque digamos, efectivamente, nosotros no somos quienes tenemos que estar al día en estas cosas. Nosotros estamos encargados de trabajar, de llevar el pan a nuestras casas, y más bien es esta falsa pugna de poder entre aquellos que quieren llamar la atención, que son los de oposición, y los del gobierno que quieren desviar la atención de los temas realmente importantes, son los que se enfrascan en este tipo de discusiones que sinceramente no tienen sentido. Y vuelvo a decir, es un llamado a la reflexión a estos actores políticos para que informen con la verdad, que informen realmente desde el punto de vista técnico y que digan realmente si afecta o no afecta desde el punto de vista técnico. Desde mi punto de vista, me parece que no, me parece que es un avance interesante y lástima que los bolivianos tengamos que alarmarnos con cosas que hoy día creo que no valen la pena. José Manuel, si bien es un decreto el que se había lanzado en el gobierno de Mesa, son 17 artículos que pretenden modificar, modernizar, transparentar, agilizar y simplificar los trámites de derechos reales. Escuchábamos la participación del ministro antes de la entrevista que decía evitar estas filas de amanecida, incluso por parte de quienes quieren hacer algún trámite en derechos reales o inscribir alguna propiedad. ¿Por qué hay susceptibilidad del pueblo boliviano? Porque aseguran, y dijeron muchos opositores, sí, e incluso el otro lado del ala masista, que fue un decreto aprobado entre gallos y medianoche. Pero luego sale la población y diferentes sectores, como por ejemplo los gremiales, que dicen sentirse totalmente amenazados en el tema de sus propiedades privadas. ¿Por qué esa desconfianza?
ante este tipo de situaciones que tras el análisis que haces de introducción no están para preocuparse, sino más bien para poder conocerlos y dar curso y apoyar a un tema que va a facilitar la vida de los bolivianos en tema de trámites. Sí, a ver, creo que la sensibilidad del pueblo pasa no tanto por las acciones del gobierno, sino por lo que está sintiendo en las calles, ¿no? Hoy día en las calles se sienten temas reales. Vamos a hablar desde el punto de vista de los gremiales, y no desde la óptica general que la gente trata de incendiar, que es la falta de dólares, ¿no? Sino desde el movimiento natural de la economía. O sea, la gente que vive del comercio, la gente que vive fabricando productos y vendiéndolos para subsistir, sabe que la economía se ha contraído. Esto no es broma, ¿no? No es broma. Y obviamente existe desde ese punto de vista una susceptibilidad, y ante ese escenario que existan algunos actores que vayan a incendiar esa situación con banderas que son tan sensibles como que le digan a la gente que están vulnerando su derecho propietario y en cierto punto se lo van a llegar a quitar. Obviamente eso pues llama la atención, y sensiblemente vuelvo a decir, María René, la gente no está como para estar preocupándose porque qué norma se ha emitido o no, ¿no? Es decir, de forma regular, el boliviano de a bien, el boliviano de a pie, lo que debería hacer en estas circunstancias es entrar al Internet, bajarse el decreto 5143, leerlo en su integridad, y se va a dar cuenta que toda la gente que está saliendo hoy día en medios está mintiendo, ¿no? Esa es una realidad, porque ni va a pasar el manejo de derechos reales al Ejecutivo, ni se va a hacer cargo el Ejecutivo, ni es que van a estar manejando información el Ejecutivo. En realidad, estas son una suerte, tengo que decirlo de forma honesta, porque sinceramente a mí me molesta que exista gente que le mienta a la población. Estas son, yo creo, solamente artimañas de alguna gente que no sabe otra forma de llamar la atención desde el punto de vista político. Y digamos, adentrándonos al contenido, me parece que existen algunos avances interesantes, como por ejemplo el tema de la fianza. Nosotros, desde la calle, María René, nosotros siempre nos hemos preocupado en sentido de saber qué pasa con ese funcionario, y vamos a hablar de derechos reales, que de forma intencional se equivoca inscribiendo dobles partidas o que genera daños a los particulares. Y en realidad tú sabes que para los funcionarios públicos existen algunas normas que regulan el funcionamiento de sus actividades dentro del aparato del Estado, pero a veces no es suficiente. Y esta norma introduce algo súper interesante, que es el establecimiento de una fianza, lo que quiere decir que las personas que van a estar a cargo de estas regionales que se van a crear van a tener que brindar una fianza real para que respondan con su propiedad las omisiones o delitos incluso que se puedan generar en el desempeño de sus funciones. Entonces esto a mí me parece fantástico, que los funcionarios públicos comiencen de una vez a responder por sus actos, y que de una vez por todas rindan cuentas realmente a la sociedad de lo que pasa en un tema además tan crítico como es el de derechos reales. Y bueno, ¿quién más que la gente que tiene su propiedad va a poder saber lo triste y lo moroso que es hacer trámites en este tipo de instituciones? Y si existen este tipo de intenciones, María René, de tratar de actualizar los procedimientos, de que tú puedas sacar tu vista rápida o tu folio real por internet y no estar haciendo colas y pagarlo vía internet. Son temas pues que no es que tengamos que aplaudir, ¿no? Porque finalmente la gente del gobierno está haciendo su trabajo, sino que yo creo que es interesante destacar y no tergiversar lo que está pasando hoy día con estas banderas del riesgo de la propiedad privada y de la vigilancia estatal, porque en los hechos este tipo de herramientas ya existen. María René, hay que ser súper honestos. Cuando uno va y hace una transferencia, uno sabe que tiene que ir a un notario de fe pública para hacer una transferencia de un bien inmueble o de un bien mueble o de cualquier tipo de activo que uno tiene. Y bueno, pues
Tal vez no sabe la población, pero los notarios de fe pública están obligados a reportar estas actividades también a la magistratura, pero en el marco de una norma de protección y de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Este tipo de cosas ya existen. Entonces, este decreto, el 5143, creo que no es la herramienta o el monstruo que la gente de oposición hoy día está pensando que es. Por favor, quiero hacer referencia a las redes sociales de la senadora de Creemos Centerrec, que dice se debe denunciar de manera internacional la pretensión que tiene el actual gobierno de Luis Arce de gobernar mediante decretos inconstitucionales, poniendo como ejemplo este específico 5143. ¿Habría esa intención? Porque estamos entendiendo que deberíamos saludar y conocer en detalle, nuestra responsabilidad también investigar el contenido de este decreto que nos estaría ayudando en este tipo de trámites. Pero ¿habrá una intención del gobierno de aprobar ciertos temas a través de este tipo de decretos? Yo creo que das en el blanco, estimada María René, como siempre, porque lo que está pasando hoy día en la Asamblea es algo crítico para el Ejecutivo. Ya habíamos tocado este tema muchas veces. Existen no solamente temas procedimentales como este, por ejemplo, que debería aprobarse, es decir, estamos hablando de una ley de 1887, entonces de forma regular debería la gente de la Asamblea poner en su agenda la actualización de este tipo de normativa, pero ellos no lo han hecho. Si revisamos la agenda de tratamiento de leyes para la gestión 2024, vamos a ver que no existe ninguna promoción de ningún diputado, de ningún senador que quiera actualizar esta norma, ¿no? Entonces, obviamente, el Ejecutivo de alguna forma aprovecha, vamos a decirlo entre comillas, aprovecha de tratar de actualizar procesos y procedimientos de su trabajo a través de decretos. Eso es evidente, ¿no? Tal es el caso del decreto 5143. Y seguramente va a ser el caso de muchos otros escenarios, porque si el Ejecutivo no tiene el acompañamiento de la Asamblea para la aprobación de normas, no puede detenerse o estancarse esperando a que le aprueben sus normas, sino más bien tiene que usar las herramientas que tiene a la mano, como la emisión de decretos supremos que lo van a ayudar o lo van a acompañar a tratar de eficientar su trabajo. Ahora, estamos hablando, María René, desde el punto de vista del deber ser, ¿no? Es decir, si el Ejecutivo no tiene el acompañamiento de senadores y diputados para actualizar las normas en el país, siendo que el Estado de Derecho es dinámico y no puede estancarse, pues el Ejecutivo tendrá que utilizar los decretos para gobernar, ¿no? O sea, ese es un primer pantallazo. El segundo pantallazo ya viene de la mano de la vergüenza ajena, ¿no? De todo lo que está pasando, de todos estos actores que lo único que hacen es repetir y repetir lo que han escuchado en TikTok o lo que han escuchado en Facebook o en Instagram, y toda esta bola de desinformación, ¿no? Porque en realidad es eso, se hace más grande y más grande hasta el punto, y por eso hacía referencia en la introducción, hasta el punto de en torno a un tema que no es cierto, ¿no? Como es el supuesto atentado al derecho de la propiedad privada mediante la emisión del decreto 5143, en torno a esa mentira, constituir instituciones de la sociedad privada, ¿no? Como este Comité de Defensa del Derecho a la Propiedad Privada, y incendiar un escenario que en realidad es totalmente deleznable, ¿no es cierto? Yo creo que es un balazo al pie, María René, de toda la gente que está saliendo en redes, y estos diputados y estos asambleístas en Santa Cruz y demás. Yo creo que deberíamos mandarles una copia del decreto. Son solamente 91 artículos. Sería bueno que los lean antes de salir a hacer papelones en prensa, porque en realidad el papelón no es en esa pugna, ¿no? Entre el oficialismo, la oposición. El papelón pasa porque cuando la gente se dé cuenta de lo que están hablando sus autoridades,
¿no es cierto? Van a repensar el hecho de que si debieran continuar o no, porque es responsabilidad de las autoridades tener una integridad de opinión para salir pues a la prensa y realmente decir lo que está pasando. Y creo que esa es una falencia que viene ocurriendo en la oposición ya mucho tiempo y debería ser interesante que ellos, antes de preocupar a la población, se preocupen en realidad ellos un poquito de leer las cosas antes de salir en prensa, María René. Nos quedamos con ese análisis. José Manuel, muchísimas gracias por atender nuestra invitación, nuestro requerimiento y sobre todo por este análisis que le da una posición a nuestro televidente para tener también una opinión y la última palabra. Lo cierto es que debemos informarnos y de esa manera también poder aportar al desarrollo de la sociedad. Gracias, José Manuel. En cualquier momento te convocamos nuevamente. Gracias, estoy a la orden. Que tengan buen día. Lo propio para usted. Hemos hecho el análisis correspondiente de este decreto supremo 5143 como derechos reales que pretende modernizar